Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, me alegro. No me escucho nada yo, ¿usted del otro lado me escucha? ¿Poquito? Bueno, a ver si me suben. Hola, hola, hola. Ahí está, ¿no? Buenísimo. Bueno, quiero invitarles a buscar en Colosenses capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Le puse por título a la prédica, gracias, Nuestra verdadera vida. Para los que toman nota, nuestra verdadera vida. Emma, cuando hacía la apertura al comienzo, decía que este es un tiempo para que los velos se caigan, ¿sí? Y él nos explicaba qué eran los velos. Los velos son las cosas que no nos permiten ver, que no nos permiten entender. Son los velos de ignorancia. Así que vamos a orar por eso. Le invito a que cierre sus ojos ahí donde está. Padre, gracias por esta oportunidad de congregarnos, de estar juntos como tu cuerpo. Padre, como comenzamos declarando en esta reunión, creemos que este es un tiempo y cada uno de los días de nuestra vida son tiempos en los que velos se caen de nuestros ojos para que podamos entender y luego de que podamos entender, podamos vivir el Evangelio y podamos vivir la vida de Cristo en nuestro interior. Padre, nos comprometemos a prestar atención, a estar atentos, a no dejar que nada nos distraiga, que nada nos desenfoque de lo que vos querés hablar, de lo que vos querés ministrar. Padre, y mientras escuchamos tu palabra, te pedimos que en nuestro corazón pueda haber la actitud de un corazón dispuesto, de un corazón sensible, que busca hacer tu voluntad, Señor, que busca realmente que tu vida pueda manifestarse a través nuestro, Señor. Que cada cosa que escuchemos no entre por un oído, sale por otro, sino que dejamos que nuestro espíritu la procese y que tu Espíritu Santo nos muestre y nos abra los ojos para ver las cosas que aún nosotros mismos no nos damos cuenta, Padre. Te damos gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, encontró Colosenses, ahí lo tenemos acá en pantalla. Yo tengo la nueva traducción viviente. Dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde está Cristo sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Dice el apóstol Pablo, comienza este capítulo diciéndonos, si ustedes nacieron de nuevo, tienen una nueva vida. Y esta nueva vida, su tarea principal y su tarea más importante en esta vida después que han nacido de nuevo, es que su mirada, su enfoque, su mente, sus pensamientos estén puestos en una sola cosa. ¿Qué es en este capítulo? Las cosas del cielo. Si algo tiene que ocupar nuestra mente en la vida del Espíritu es la vida que tenemos luego de que hemos nacido de nuevo. Si algo tiene que ocupar nuestra mente y nuestros pensamientos, son las cosas del cielo. No, por el contrario, dice, no se preocupen o no tengan su mente en las cosas de ¿qué? De la tierra, en las cosas terrenales. Si bien vivimos en este mundo, y como vivimos en este mundo, es necesario administrar ciertas cosas naturales, porque está bien, somos seres espirituales, pero si no pagas la luz, ¿qué pasa? Se le cortan, ¿no? Si no trabajás, no tenés para comer, si no mandás a los chicos del colegio, no sé qué pasa, pero cosas graves deben pasar. O sea que hay cierta administración que tenemos que hacer en lo natural, sí. Y el apóstol Pablo entendía eso, pero lo que estaba diciendo en realidad es que hay una prioridad. Hay un orden en realidad. Y el orden es que primero lo celestial y después lo terrenal. Bueno, me voy a quedar quieto porque después la Dana me critica de que me muevo mucho, ¿verdad? Pero no lo puedo evitar, no me puedo quedar quieto. El orden entonces es primero lo celestial y luego lo terrenal. ¿Por qué? Porque hay un principio bíblico en el que se basa esto. Si yo me encargo de las cosas de Dios, Dios se encarga de las mías. No se vaya de Colosenses, pero le quiero leer Mateo 6, la mayoría lo debe conocer. Dice así que no se preocupen por todo esto diciendo qué comeremos,
qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Estas son básicamente las preocupaciones terrenales que podamos tener. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Fíjense que acá se muestra bien el orden de prioridad. Por encima de todo lo demás. Busca el reino y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Entonces, cuando ponemos nuestra mirada en lo eterno, Dios se ocupa de resolver nuestros asuntos terrenales, nuestros asuntos temporales. Ahora, si yo pongo mi mirada en los asuntos terrenales, no funciona. Vieron que dice la Biblia también ahí en Mateo 6, un poquito más adelante, que cada día tiene su propio mal. O sea que si vos querés entretenerte con cosas temporales y naturales, vas a tener con qué entretenerte, porque todos los días surge algo. Surge algún problema, alguna deuda, algún problema familiar, algún problema en el trabajo. Todos los días. O sea, si vos te enfocas tu mirada en las cosas terrenales, vas a tener todos los días un problema nuevo con el cual entretenerte. Pero cuando tu mirada está puesta en lo celestial, y Dios sabe que nuestra mente no puede estar enfocada en dos cosas a la vez, a nivel así vida, a nivel general, es como que nuestra mente o está puesta en lo terrenal o está puesta en lo celestial, porque a veces parece que no pudiéramos convivir con las dos. Dios sabe entonces que como nuestra mente puede estar enfocada en una sola cosa, Él nos propone esto. Vos priorizá el reino, priorizá las cosas del cielo, priorizá su justicia, y entonces todas las demás cosas van a ser saciadas, todas las demás cosas van a ser añadidas, como dice este versículo. Y dice, volviendo a Colosenses, el versículo 1, pongan su mirada en las cosas del cielo, en las cosas de arriba. Ahora, ¿qué son las cosas del cielo? Yo me preguntaba cuando leí este versículo. ¿Qué son? Porque parece como muy abstracto. ¿Qué son las cosas del cielo? Entonces busqué esa palabra cosas en el griego, que fue el idioma que fue escrito original, es la palabra ta. Y resulta que es la misma palabra que usó Jesús en Lucas 2:49. No sé si se acuerdan cuando Jesús tenía 12 años, que se pierde, sus padres no la encuentran por ningún lado, después la encuentran en el templo hablando con los maestros de la ley, y Jesús les responde algo. Les dice, ¿por qué estaban preocupados? ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y resulta que esa palabra negocios, que se tradujo para nosotros al español, es la misma palabra que usa el apóstol Pablo acá, que dice cosas. Qué rápido, ¿quién está como Johnny? Sos el mejor, Johnny. Entonces, los negocios del Padre, las cosas del cielo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todo hace referencia a una misma cosa. ¿Y qué es? Si pudiéramos simplificarlo en una sola cosa, hace referencia a la voluntad del Padre. A buscar la voluntad del Padre. O sea, pongan su mirada en la voluntad del Padre. Busquen primeramente la voluntad del Padre. Jesús, con 12 años, estaba tratando de explicar que su única razón por la que estaba en la tierra en ese momento era para hacer la voluntad del Padre. O sea, el único propósito de nuestra existencia, o por lo menos lo que decía Jesús en ese momento, el único propósito de mi existencia es hacer que los planes y que la voluntad de Dios se cumplan en la tierra. Y acá podemos ver que un preadolescente de 12 años enfocado en lo que realmente era importante. Cuando sacamos nuestra mirada de lo celestial o de la voluntad del Padre, es como que empezamos a poner nuestra mirada en nuestra propia voluntad, en nuestros propios deseos, en lo que nosotros mismos queremos. Y es como que se nos pasa la vida en un despropósito. Por ahí si miramos para atrás y pensamos en las últimas semanas, en los últimos meses, en los últimos años, y pensamos si hemos estado enfocados en la voluntad del Padre o no, si hemos estado enfocados en la realidad del Padre o no, y nos podremos dar cuenta si hemos aprovechado bien el tiempo o no. Si lo hemos invertido en cosas eternas o lo hemos invertido en cosas pasajeras. Porque las cosas pasajeras están siempre y van a seguir estando siempre. Los problemas te ocupan la mente en ese momento, después se resuelven y viene otro problema nuevo. Y es como que nos pasamos en nuestra mente ocupada con cosas pasajeras, en vez de ocuparnos de lo que
realmente importa sea un Dios, ¿no? En esta vida nueva. Por eso quería preguntarte, para que vayas pensando vos en tu interior, ¿dónde está puesta tu mente? Porque ahí, como leímos en Colosenses, dice, pongan su mente en las cosas del cielo. Pongan su mente en la voluntad de Dios. En el día a día, ¿qué pensamientos ocupan lugar en tu mente? ¿Cuán sumergido estás en la realidad de Dios? Esta palabra, realidad de Dios, es algo que empecé a aprender hace poco. Y si nos preguntamos qué es la realidad de Dios, es la visión de Dios. La visión de Dios sobre el mundo es lo que piensa, lo que habla, sus planes, sus proyectos, lo que ama, lo que está haciendo, lo que va a hacer. Todo eso forma parte de la realidad de Dios. Y tenemos dos opciones. Tenemos la opción de estar sumergidos en la realidad de Dios, es decir, enterados de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios quiere, de lo que Dios planifica, o podemos estar abstraídos de la realidad de Dios, que sería como estar totalmente desentendidos de lo que Dios está haciendo. Cuando estamos sumergidos en la realidad de Dios, somos colaboradores del propósito eterno de Dios, es lo que explica Pablo en sus cartas. O sea, solamente cuando nuestra mente está enfocada en la voluntad de Dios, está enfocada en las cosas del cielo, es cuando nos volvemos colaboradores del propósito eterno de Dios. Fíjense que esto no tiene nada que ver con que sirvas o no en la iglesia, porque usted quizás esté de acuerdo con pensar en que a veces podemos servir en la iglesia, pero a pesar de eso, estar abstraídos de la realidad de Dios. ¿Sí o no? ¿Nos cambiamos? Hola, hola, ahí está. Podemos servir a Dios, pero estar abstraídos de su realidad. Y así tenemos el mejor ejemplo en esto de Jesús. Jesús constantemente buscando hacer la voluntad del Padre. Jesús, si iba a Cesarea, era porque Dios lo había mandado. Si oraba por un enfermo, era porque Dios lo había mandado. Si todo absolutamente en su vida, si hacía un milagro, si no lo hacía, si hablaba con alguien, si no lo hacía, todo era guiado por la voluntad de Dios. Pero para hacer la voluntad de Dios, necesito conocerla. Y a veces parece que se nos dificultara mucho saber cuál es la voluntad de Dios o no. Los que son discipuladores, como que seguramente sus discípulos le habrán dicho, no sé, no entiendo si esta es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Y creo que lo que primero tenemos que entender es que no puede haber lugar en nuestra vida para dos voluntades. No puede estar viva mi voluntad y a la vez querer hacer la voluntad de Dios. Siempre pongo el ejemplo del auto que no puede tener dos volantes. Y siempre alguien me arruina el ejemplo de que hay autos que sí tienen dos volantes. Bueno, pero siempre llegamos a la conclusión de que al fin y al cabo el auto le tiene que hacer caso a un volante. Y eso pasa en nuestras vidas también. Al fin y al cabo, tenemos que decidirnos a qué voluntad le vamos a dar lugar en nuestras vidas. Y eso significa también hacer morir nuestra propia voluntad, hacer morir nuestras propias pasiones, nuestros propios deseos. La versión Reina Valera de estos versículos que leímos en Colosenses dice, buscad las cosas de arriba. Y yo me preguntaba, si uno tiene que buscar algo, eso significa que ese algo que está buscando, que está escondido. Y fíjense qué dice el versículo siguiente, el versículo 3 de Colosenses 3. Pues ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Primero que nada, dice el versículo que ustedes han muerto a esta vida. ¿A qué vida se está refiriendo el apóstol Pablo? A la vida terrenal. Ustedes han muerto. Ustedes ya han renunciado a hacer su propia vida egoísta. Ya han renunciado a como todo el mundo vive. O sea, la vida que tiene todo el mundo, a esa vida nosotros ya hemos renunciado. Nuestra vida es totalmente diferente porque tenemos una nueva vida. Y esa nueva vida está escondida
con Cristo en Dios. Y como está escondida, hay que buscarla. Y saben que en la vida del Espíritu es clave, esta va a ser una palabra clave para nosotros, buscar. Nuestro diario vivir consiste en buscar esta nueva vida, en buscar las cosas de arriba. O sea, las cosas de arriba no se revelan, la voluntad del Padre no se revela para quien no la busca. Por eso dijo Jesús que un principio en Mateo 7:8 es que el que busca, halla. El que busca, encuentra. Pero si vos no buscas, no vas a encontrar. Nuestra vida nueva está escondida con Cristo en Dios, por eso hay que buscarla cada día. La búsqueda es clave en la vida del Espíritu, porque esta vida se revela solamente al que busca. Vamos descubriendo esta vida a medida que decidimos conocerlo a Él. Hay una frase iba a decir San Agustín, pero no es santo, de Agustín, pero se ubican quién es, uno de los padres de la iglesia. Dice, ninguno anhela la vida eterna, incorruptible e inmortal si no está cansado de esta vida temporal, corruptible y mortal. Me pareció tan cierto. Nadie anhela buscar las cosas de arriba si primero no está cansado de las cosas terrenales. Se lo repito, ninguno anhela la vida eterna, incorruptible e inmortal si no está cansado de esta vida temporal, corruptible y mortal. La vida de Cristo nos captura y nos hace estimar como basura la vida terrenal. El apóstol Pablo tenía una vida terrenal, pero a partir de un encuentro real con Cristo, es cautivado. Y creo que eso nos pasó a todos y si no nos pasó, nos tiene que pasar. La vida de Cristo nos cautiva en el sentido de que nos enamora tanto y nos atrae tanto que todo lo demás es estimado como basura. Nunca vamos a tener una vida en el Espíritu hasta que esto no nos pase, hasta que empecemos a estimar todas las cosas de este mundo como basura, a fin de ganarlo a Él. Eso dice el versículo de Filipenses 3 en el que el apóstol Pablo dice esto. Estimo todas las cosas como basura a fin de ganarlo a Él. Y fíjense que la única forma de ganarlo a Él es estimando todas las demás cosas como basura. ¿Cómo me conecto con la realidad de Dios? ¿A alguien se le ocurre? ¿Por medio de qué me conecto con la realidad de Dios? ¿Del Espíritu de Cristo? Sí. A ver, ¿quién se le ocurre otra cosa? De la oración. Me conecto con la realidad de Dios por medio de la oración. Ahora, ¿qué es orar? No me diga hablar con Dios. Comunión, escuchar. Sí, porque hablar está bien, pero es una definición incompleta, porque no solamente hablamos, sino que también escuchamos. Pero más allá de hablar y escuchar, ¿yo puedo orar en la mente? Sí. Entonces, la definición de oración va mucho más profundo. Orar es conectar mi mente con la mente de Dios. Conectar mis pensamientos con los pensamientos de Dios. Por eso cuando se nos dice oren sin cesar, no significa que vas a estar todo el día, Padre Santo, en el nombre de Jesús. No, significa que tu mente esté constantemente conectada con la mente de Dios. Que sus pensamientos sean tus pensamientos. Que estés teniendo una conversación interna con Dios todo el tiempo. Que estés preguntándole cosas y dejando que el Espíritu Santo te enseñe, te responda. Eso es tener una vida de oración. También, por supuesto, que es encerrarte en la pieza y tener tus tiempos de intimidad con Dios, pero también es en tu día a día vivir con tu mente conectada. Porque vivir en la realidad de Dios no es que, vieron que a veces tenemos la concepción de que, bueno, oré hoy y pienso si estuve a solas con Dios en la pieza. Pero en realidad cuando pienso si oré hoy, tengo que pensar si mi mente estuvo conectada con su mente. Si mis pensamientos estuvieran siendo sus pensamientos. Si estoy viendo las cosas desde la perspectiva de Dios o no. Y ahí me voy a dar cuenta si tengo una vida de oración. Cuando estamos desconectados de su realidad, hacemos cosas creyendo que es lo que Él quiere. A veces creemos que por hacer cosas para Dios estamos sumergidos en su realidad y en realidad no es así. Pensaba que
A veces nosotros usamos la oración para hacer que Dios se meta en mi vida y preste atención de lo que yo quiero que haga en mi vida, ¿no? Vamos ahí a orar y decimos, Señor, te pido por esto, te pido por lo otro, te pido que hagas esto, ¿no? Y eso es parte de la oración que Dios se involucra en mi vida. Pero a medida que vamos madurando, lo que Dios espera es que nosotros nos metamos en sus planes, en sus proyectos, en lo que Él tiene en mente, en lo que Él quiere. ¿Te ha pasado de juntarte con alguien que te cuenta sus problemas y cuando vos le querés contar algo tuyo, como que no te presta atención? A veces parece que tuviéramos esa actitud con Dios, ¿no? Señor, necesito esto, necesito lo otro, necesito esto. Pero nunca preguntamos qué quiere Él hacer. Y los que han crucificado su vida terrenal, llega un momento que van a orar y no tienen que pedirle a Dios. Bueno, Señor, si vos querés darme esto, bueno, está bien. Pero en realidad a mí lo que más me importa ahora es saber cuáles son tus planes, cuáles son tus proyectos, qué es lo que vos querés hacer. Esa fue la primera pregunta, no, la segunda, que hizo el apóstol Pablo cuando tuvo un encuentro con Cristo. Primero, ¿quién eres? Y segundo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se imaginan si el apóstol Pablo hubiese entendido mal el evangelio y le hubiese dicho, Señor, te pido que me des una casa, que me des un trabajo estable, que me des un sueldo estable? Y Dios, no, yo te llamé para otra cosa, todo eso no está en mi propósito. Pensaba recién, supongamos que Diego le está organizando un cumpleaños sorpresa a la Fabi. La tomamos por fe. Pero un cumpleaños, o sea, le alquila un salón, le alquila mariachi, le alquila luces, sonido, todo. Ya no es sorpresa. Bueno, pero es una suposición. Y me pide a mí que yo le ayude comprando servilletas para el cumpleaños. Y yo voy, y cuando vuelvo le digo, Diego, no sabes tú, una idea genial. Yo no sabiendo nada de todo el plan que está haciendo Diego, le digo, les compré un pasaje para que se vayan a la sierra, les alquilé una casita para que ustedes se vayan a la sierra. Justo el día que él tenía planeado hacerle el cumpleaños sorpresa. Y Diego me va a decir, bueno, gracias, pero yo tenía planeado otra cosa. Yo ya tengo alquilado el salón, todo, porque yo ya estaba planeando otra cosa. Vos tuviste toda la buena intención, gracias, pero el problema es que estabas desconectado de mis planes, estabas desconectado de mi voluntad. Entonces tu buena intención no me sirve. Perdón que sea tan sincero, me va a decir el Diego. Bueno, está bien, las dos cosas entonces. Y a veces nos pasa con Dios que tenemos las mejores intenciones, pero al estar desconectados de su voluntad, al estar desconectados de su realidad, puede ser porque no tenemos vida de oración o porque si tenemos vida de oración, la tenemos para hablar de nosotros mismos y no para escuchar. Lo que pasa es que nos volvemos inútiles en el reino. Nos volvemos un estorbo. Nuestras buenas intenciones, nuestros planes, organizamos un congreso y a mí se me ocurre hablar del aborto, porque ahora el tema del aborto está tan... Sí, pero Dios quería hablar de otra cosa. Entonces yo al estar desconectado de su realidad hago lo que a mí me parece que está bien desde mi visión humana. Nos abstraemos de la realidad del Espíritu cuando hacemos muchas cosas, pero no conectamos esas cosas que hacemos con la realidad de Dios. Mateo 7:21 dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre. Y me llamaba la atención esto, los que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, nunca se los pedí. Eso no estaba conectado conmigo y con mi realidad. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Uy, qué duro. Pero necesitamos entender que no podemos tener una vida en el Espíritu desconectados de la voz de Dios. Dice, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de Dios. ¿Cómo te aseguras que en tu vida estás haciendo verdaderamente la voluntad de Dios?
porque escuchaste, porque estás conectado con su voz, porque estás conectado con sus planes, estás conectado con su realidad. El Evangelio nos lleva a entender que nuestra visión humana no es la misma visión que Dios. Una clase que dábamos sobre vida en el Espíritu, les decía que en la Biblia está la historia de un colgado, que es el apóstol Pedro. La vamos a buscar en Mateo capítulo 16, versículo 21. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriera muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero el tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te suceda a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa, tropiezo, estorbo, peligro para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Tienes una visión natural de las cosas, Pedro. Estás abstraído de la realidad de Dios. No tenés la pálida idea de que todo esto tiene que suceder. Porque es parte de la voluntad de Dios. O sea, que yo vaya a la cruz va a cambiar la historia del mundo, Pedro, pero vos no lo podés ver porque estás desconectado de la realidad de Dios. Y a veces eso mismo nos pasa a nosotros. No entendemos lo que Dios está haciendo, no sabemos descifrar los tiempos en los que estamos viviendo. No entendemos qué Dios se espera de nosotros porque estamos abstraídos de su realidad. Y es importante entender que ver las cosas desde un punto de vista humano no es lo mismo que ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Por lo general tenemos visiones muy diferentes, porque nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios ve el panorama completo desde arriba. ¿Alguna vez ha tenido la oportunidad de estar en un lugar muy, muy alto y ver desde arriba todas las cosas? Se ven muy diferentes, ¿no? Todas las cosas se ven mucho más pequeñitas. 24. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por causa de mí, la salvarás. Fíjense que Jesús le dice, aparte de que le dice, aléjate de mí, Satanás, le dice además que él se había convertido ¿en qué? En un estorbo. Qué feo que te digan eso, ¿no? Vos estás con toda la buena intención queriendo hacer cosas y te dicen, discúlpame, pero te convertiste en un estorbo. ¿Les ha pasado que quieren hacer un trabajo y hay alguien que les quiere ayudar, pero al fin les está estorbando? Gracias, ayúdame quedándote sentado acá, por favor. Y nos convertimos en un estorbo cuando estamos desconectados de su realidad. Por eso no hay peor cosa que alguien que quiere servir y que no ha pasado por la cruz. Por eso ahí nomás Jesús le dice, miren, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, abandone su manera egoísta de vivir. Dé por perdida su vida y entonces me va a ser útil. Vamos a Isaías 55:8. Necesitamos ampliar un poco la mirada. Fíjense lo que dice Isaías 55:8. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Podríamos pensar al leer estos versículos y decir, Dios, qué altanero, nos dice, mis caminos son más altos que los de ustedes. Pero en realidad la intención de Dios es primero ayudarnos a diferenciar. Pensamos diferente, tenemos pensamientos diferentes. Y es en realidad una invitación de parte de Dios.
No está diciendo solamente mis pensamientos son más altos que los de ustedes, ¿saben? No, sino también está diciendo suban para conocer mis pensamientos y para ver las cosas desde mi perspectiva. Suban para ver más alto. ¿Cómo subimos? ¿Por medio de qué? De la oración. De una vida de oración. Hay una expectativa de Dios por encontrar hijos maduros que hayan muerto su propia vida para encontrarla de Él. Dios necesita encontrar en el mundo hijos maduros que amplíen un poco su mirada y que se den cuenta de que esto se trata de algo mucho más grande que sus propias vidas. Ampliar la mirada y ver que el Evangelio es algo global. Que fuimos hechos por Dios para gobernar sobre la tierra. Entonces Dios está expectante de encontrar personas, primero que nada, que se ocupen de crecer, que se ocupen de madurar, que estén preparados para que Dios pueda ponerlo en los lugares de gobierno que Él quiere ponerlo. Estoy viendo una serie hace unas semanas que se trata sobre el gobierno de Estados Unidos. Cuenta un poco la historia del presidente, una historia ficticia, ¿no? El presidente de los Estados Unidos y sus colaboradores más directos. En varias ocasiones el presidente dice, soy el líder del mundo libre. Y me parece que esa frase la han sacado de la realidad. Pero sí es verdad que el presidente de Estados Unidos es la persona más influyente de la Tierra. Las decisiones más importantes pasan por ahí. Y bueno, ahí muestran un poco cómo el presidente y sus gobernadores más cercanos básicamente manejan el mundo, manejan lo que pasa en el mundo. Y de alguna forma me ayudó a entender lo grande y lo global que era su mirada. Primero que nada, los que estaban ahí como colaboradores no son personas que llegan así de la nada, son personas muy capacitadas. Y segundo, son personas que han dejado todo por estar ahí y que han hecho del gobierno su prioridad. Nada importa si tienen vacaciones, si tienen feriados, si pasa algo, ellos están ahí. Y su prioridad y su meta absoluta es estar ahí. Y un poco esto tiene que ver con nosotros también. Quizás nosotros estamos acostumbrados a gobernar sobre cosas pequeñas, a tener nuestra mirada puesta en cosas pequeñas. Pero parte del plan global de Dios es gobernar sobre el mundo y lo va a hacer por medio de ¿quién? De su iglesia. El Evangelio es un asunto global, es un asunto grande y somos parte de ese asunto. Isaías 49:2 dice, hizo que mis palabras de juicio fueran tan filosas como una espada. Me ha escondido bajo la sombra de su mano. Soy como una flecha afilada en su aljaba. Él me dijo, Israel, tú eres mi siervo y me traerás gloria. Dice Isaías, soy como una flecha afilada, guardada en su aljaba, preparada y lista para cuando sea el momento de la manifestación. Y cuando sea el momento de la manifestación, mi propósito va a ser dar gloria. En el mismo Colosenses que leímos de un principio, dice, cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelada a todo el mundo, ustedes participarán de su gloria. O sea, el destino hacia el que vamos es que Cristo se va a manifestar a todo el mundo. Y cuando se manifiesta a todo el mundo, ustedes serán parte de su gloria. Para terminar, le quiero leer otros versículos que muestran esto mismo. Isaías 2:2. En los últimos días el monte de la casa del Señor será más alto que todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de todas las demás colinas y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Estamos viendo el final de la película. ¿Cómo termina todo esto? Que el monte de Dios es el más alto de todos y todas las naciones acuden a él. Versículo 3, vendrá gente de muchas naciones y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios, del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Pues de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén saldrá su palabra. El Señor mediará entre las naciones y resolverá los conflictos internacionales. 1 Corintios 6:2. ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos el mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver estas cosas, estas pequeñas cuestiones entre ustedes? El apóstol Pablo, hablando con los corintios, le dice, necesitan madurar,
¿No se dan cuenta de que un día nosotros, su iglesia, gobernaremos sobre el mundo? ¿No se dan cuenta de que Dios por medio nuestro va a reinar? Segunda de Timoteo 2:11, si con Él morimos, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. En el propósito de Dios está que su iglesia reine con Él. Pero ¿qué necesita de nosotros? ¿Qué necesita de su iglesia? Necesita una iglesia madura, que esté conectada con su realidad y que sea obediente. Que si te manda a comprar servilleta, vaya y compre servilleta. Si Dios te manda que con una asignación hacia un lugar, en vez de cuestionar tanto, en vez de preguntar tanto, anda y cumplí, porque eso forma parte de un granito de arena de la gigantesca voluntad de Dios para esta tierra. Te invito a ponerte de pie. Voy a invitar a Jere. No sé dónde está. Ahí está. Cierra tus ojos ahí donde estás. Quiero invitarte a que podamos reflexionar y pensar sobre dónde está puesta nuestra mirada, dónde está puesto nuestro enfoque, dónde están puestos nuestros pensamientos. Si nos damos cuenta de que nuestra mirada está como totalmente enfocada en las cosas de esta tierra, te invito a que podamos tomar una decisión en esta mañana, y si simplemente podamos tomar esta decisión, muchas cosas van a cambiar. Que podamos decidir que lo más importante para nosotros en esta vida es hacer la voluntad del Padre. Y si realmente ese es el deseo de nuestro corazón de hacer la voluntad del Padre, pasaremos cada uno de nuestros días buscando nuestra verdadera vida que está escondida con Cristo en Dios. Hemos renunciado, hemos muerto, dice el apóstol Pablo, ustedes han muerto a esta vida terrenal. Han muerto a vivir como todos los demás. Todos los demás viven para su propio bien, viven para tener una casa, viven para tener un auto, viven para tener una familia. Pero ustedes han muerto a eso, no significa que no lo puedan tener. Pero lo más importante no es eso. Ustedes han nacido de nuevo y en esta vida nueva que tienen, lo más importante es tener su mirada puesta en las cosas del cielo. Padre, te pedimos perdón porque quizás hemos estado distraídos, quizás hemos estado poniendo nuestra mirada, nuestra atención en cosas que no son lo que realmente importan, dejando que nuestros días pasen con despropósito. Y Padre, yo sé que realmente en muchos de los que estamos acá hay un profundo deseo, un profundo ardor por responder al amor de Dios, por responder a la voluntad de Dios, y que realmente lo único que queremos es ser colaboradores de tu propósito eterno, Señor. Padre, hoy tomamos la decisión de volver a conectarnos a tu mente, volver a conectarnos a tu realidad, de convertirnos en hijos maduros en los cuales puedas confiar la administración de las cosas. Antes de gobernar sobre el mundo, necesitamos aprender a ser fiel en lo poco, aprender a gobernar sobre nuestro espíritu, aprender a gobernar sobre nuestra alma, gobernar sobre la naturaleza pecaminosa, gobernar sobre la carne, gobernar sobre nuestro cuerpo, poner en orden nuestra familia, poner en orden nuestras finanzas. Si somos fieles en lo poco, entonces seremos confiables para ser puestos sobre lo mucho. Padre, amplía nuestra mirada, ayúdanos a ver lo global, lo grande que es este evangelio, lo privilegiados que somos de ser parte de esto tan grande en los que vos nos has sumergido, Señor. Nos has elegido, nos has escogido. Parte de nuestra herencia es gobernar sobre todas las cosas. No hay tiempo para distracciones.
No hay tiempo para entretenerse en cosas vanas, en cosas temporales. Compartía con los jóvenes el otro día de que las tinieblas han hecho un trabajo extraordinario en generar un sistema que nos mantiene entretenidos todo el tiempo, que nos mantiene distraídos. Porque si ellos solamente logran que estemos distraídos, así estamos abstraídos de la realidad de Dios. Las redes sociales, de toda la red de entretenimiento que el mundo nos ofrece constantemente, nos hace que nuestra mente y nuestros pensamientos estén puestos en cosas vanas. Y aunque no está mal usarlo, no está mal tener tiempo de entretenimiento, sí tenemos que prestar atención de que no nos estén distrayendo de las cosas que verdaderamente importan. Padre, gracias porque tu verdad nos dice de que si nosotros nos ocupamos de tus asuntos, vos te ocupás de los nuestros. Y aunque quizás hemos escuchado muchas veces esta palabra, hoy realmente queremos responder a esta verdad, obedecer a esta verdad. Te invito a que tengamos un tiempo de adoración ahí donde estás y que simplemente puedas conectarte con la voz de Dios. Puedas permitir que te hable, que te muestre. Padre, que los ojos sean abiertos, que los velos caigan, que podamos entender el tiempo en el que estamos, que podamos entender la asignación. ¿Qué esperas de nosotros hoy, Señor? Hacemos la misma pregunta que el apóstol Pablo: ¿qué querés que yo haga? Y cuando escuchemos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón, obedezcamos. Puesta en ti, amado, no miro a otro lado, mi alma está pegada a ti, tu dulzura cada día me enamora, estoy enamorado, no cambiaría nada por ti. Mirada puesta en ti, amado, no miro a otro lado, mi alma está pegada a ti, tu dulzura cada día me transforma, estoy enamorado, no cambiaría nada por ti, Jesús. Puesta en ti, amado, no miro a otro lado, mi alma está pegada a ti, tu dulzura cada día me transforma, estoy enamorado, no cambiaría nada por ti, mi mirada puesta en ti, amado, no miro a otro lado, mi alma está pegada a ti, tu dulzura cada día me transforma, estoy enamorado, no cambiaría nada por ti, Jesús. Cambiaría nada por ti.
podía ver cómo de esta congregación Dios envía luz a muchos lugares de la tierra, a muchas naciones de la tierra. Realmente creo que es un llamado que Dios nos está haciendo como congregación a ampliar la mirada. El propósito de Dios no tiene solamente propósito con Córdoba, no tiene solamente propósito con Argentina. Nuestra mirada tiene que estar puesta también en lo que está pasando en el cuerpo de Cristo, en el resto de las naciones, en el resto de los lugares. ¿Qué está haciendo Dios a nivel global? Y cómo podamos nosotros colaborar, cómo podamos ser parte de ese propósito. Señor, realmente queremos subir. Queremos subir a tus pensamientos que son más altos. Gracias porque pusiste en nosotros la mente de Cristo y solamente estamos a una oración de distancia. Solamente por medio de disponernos a hablar con vos, nos conectamos con tu voz. Gracias por tu voz, Señor. Qué regalo tan maravilloso es poder escuchar tu voz. Y tu voz está disponible para todos, no solamente para algunos. Para todos tus hijos, todos podamos escuchar tu voz. No importa nuestra condición, tu voz es un regalo que como Padre nos das. Te damos tantas gracias, Padre. Gracias por tu vida en nosotros, Señor.